Bueno, muy bien. Estamos en, por supuesto, Tribuna Libre, este programa de política que tiene que ver con ir recorriendo con los candidatos, todo lo que tiene que ver con estas próximas elecciones generales. Nos visita Horacio Mavet, el intendente de Santa Anita, que además es el candidato a senador que tiene el Partido Justicialista. Bienvenido, Horacio. Muchas gracias, Jorge. Un gusto estar acá. Bueno, ya prácticamente queda muy poco. Me imagino que a esta altura recorrió todo el departamento de Uruguay. Sí, pero estamos volviendo a pasar por las distintas localidades, siempre hay alguna actividad, y es una semana que se intensifica un poco las visitas. Anteayer estuvimos en Coroñelía, hemos estado en San Justo con la visita del gobernador, sí, inaugurando el acceso. El acceso, exactamente, y nos entregó para los bomberos voluntarios unas camionetas 0 kilómetros, para Santa Anita y Coroñelía otra, así que sí, en plena actividad. Hay que andar, Hay que andar, pero me cuido mucho y hay que regular, porque la mañana estoy en el municipio, claro, en plena actividad también municipal, y bueno, es generalmente a partir de la tarde-noche que realizo las actividades en el departamento. ¿Ya lo conocía a fondo el departamento, digo, en todos estos años, o ahora realmente en el marco de estas recorridas y siendo candidato uno dice, la pucha que era complicado el departamento? ¿Cómo lo ves? No, durante tantos años he tenido siempre contacto con los presidentes de Junta de Gobierno, con los intendentes. Los intendentes, trabajamos y gestionamos mucho en conjunto todos estos años. Y bueno, los pueblos chicos, naturalmente no he tenido contacto con todos, pero sino con los presidentes de Junta, claro, de Gobierno. Y en las localidades más cercanas, como San Marcial, Moscas, esa es su zona. Rocamora, es la zona norte, claro, exactamente, que conozco. Allá para el lado de San Cipriano, Tala, es la zona que tengo menos, he tenido menos contacto. Claro. Es complejo el departamento de Uruguay porque tiene muchas localidades pequeñas. Eso implica que hay muchos caminos por donde uno tiene que transitar para llegar, y hoy los caminos forman parte de la discusión política. Totalmente, y yo creo que es uno de los aspectos en los cuales pienso poner la mira y la insistencia. Creo que espero poder replicar en parte lo que yo hice en Santa Anita, es decir, estoy convencido de que el intendente en su jurisdicción tiene que involucrarse en el tema de caminos. Si bien es propiamente jurisdicción de vialidad provincial, sí, con vialidad solo no alcanza. El que está, el dirigente político que está al frente del municipio, digo que tiene la obligación de estar pendiente de estos temas, porque involucran a los vecinos de su ejido, ¿no, claro, es cierto? A ver, si ese mismo intendente dice no, a ver, es problema de vialidad, lo tiene que atender vialidad y seguramente no le va a funcionar ninguno de los caminos. Totalmente, es como tirar la pelota afuera. El plano real. Exactamente, y a veces algunos se sacan el lazo en ese aspecto, pero yo creo que hay que involucrarse. Y bueno, tiene sus riesgos, porque cuando uno se involucra y si la cosa no funciona, también vienen. Sí. Pero de cualquier forma, el tema de caminos, yo digo que con el aporte del municipio, que hay que destinarle fondos también, porque es parte de su ejido, no solamente el ejido urbano, es la responsabilidad de los municipios. Con el aporte de vialidad, que tiene que dar el grueso del, claro, aporte, y yo digo que cuando se definen bien las tareas a encarar y los proyectos, los productores también, en mi caso, nunca se han negado. Inclusive productores pequeños que hacen a veces un sacrificio, pero está relacionado con su actividad productiva, porque una granja avícola, cualquier emprendimiento en el campo, si no tiene un afirmado, es difícil darle continuidad. Y más con estos procesos de excesos de lluvia, de cambio climático,
el tema de los caminos vecinales, diríamos que son básicos para la producción. O sea que es cuestión de coordinar. De coordinar y el municipio tiene que hacer un poco de pivot en esa actividad. Porque el jefe zonal está en Uruguay, tiene, digamos, 12, 15 localidades, son cientos de miles de kilómetros. Sí, le reclaman la máquina hoy acá, la otra máquina allá, no dan abasto. Exactamente, pero nosotros en cada municipio tenemos una jurisdicción de 200 kilómetros aproximadamente de caminos y bueno, eso tenemos que estar pendientes de esa situación. Y en ese sentido hay, en mi caso yo he tenido avances importantes, pero siempre hay que seguir trabajando. Y creo que hay partes del departamento que hay un déficit de camino que hay que mejorar. Horacio, a ver, por tomar al azar así algunos lugares del departamento, uno cercano, San Marcial, sí. Por ejemplo, usted debe pasa diariamente por ahí, sí. Pero además tiene contacto. Por ejemplo, sí. La gente de San Marcial le dicen, Horacio, cuando seas senador, ¿qué? Por ejemplo, ¿no? Sí, yo he notado mucho entusiasmo de gente con microemprendimientos, sí. Que creo que eso hay que apoyarlo. Depende mucho también del contexto económico que tiene que cambiar, porque, qué sé yo, por ejemplo en San Marcial hay 3, 4 fábricas de alpargatas. Exacto. Que son muy eficientes, hacen muy buen trabajo pero me dicen, mirá, estoy trabajando 2 días por semana, porque digamos, no es que la gente consume menos. Sí, se achicó el mercado. El mercado, entonces, pero creo que en esos aspectos uno, digamos, puede apoyar determinados microemprendimientos para dar algún tipo de trabajo, ¿no es cierto? Y el tema caminos, por supuesto, eso va a generar, si lo mejoramos, va a generar inversiones y posibilidades. Y bueno, hay que buscar de que las obras que vengan al departamento, al ser comunas, que sea un poco más de dinero, se tome siempre mano de obra local. Eso es fundamental. Tenerlo claro, si es una obra más importante que viene una empresa que esté obligada a tomar mano de obra local. Claro. Pero yo creo que hay determinadas, soy un convencido y se dice muchas veces y demora en aplicarse, que es procesar, transformar la materia prima nuestra en trabajo en la zona, ¿no es cierto? Agregarle valor, lo que se le llama. Por supuesto, para eso se precisa capital, se precisa que la gente se anime a invertir. Muchas veces a mí me han preguntado, yo compré 10 hectáreas, la doté de luz, ahora de agua, está dispuesta, pero el municipio no puede transformarse en emprendedor, el municipio puede apoyar, pero claro, tiene que surgir alguien con las ganas de trabajar y bueno, veremos cómo se colabora, la parte crediticia, todas esas cosas, pero no se puede transformar en empresario. Sí, sí. El Estado tiene que ser Estado. Facilitar las condiciones para que la actividad privada tenga pleno desarrollo. Hace muy poco estuvimos en el cruce de la 39 y 20, cuando se anuncia justamente la extensión del gasoducto que va a Villaguay y que va a ir pasando por supuesto, Líbaros, Urquiza, por Las Moscas, por Domínguez. ¿Cómo va a ser el trámite para que llegue justamente a Santa Anita? Bueno, yo había presentado un proyecto de gas productivo hace 6 años y había, establecido muchos emprendimientos avícolas que estaban interesados a la vera del acceso a Santa Anita asfaltado, de granjas, y algunas plantas de acopio de cereales con secadoras que estaban muy interesados. Hay que reflotar ese proyecto que en su momento no tuvo efecto o no se pudo concretar porque precisamente el caudal de gas no permitía hacer esa entrada, claro, hacia Santa Anita, porque debilitaba mucho Villaguay,
y tampoco se podían conectar a otros pueblos. Esto multiplica por 4 o 5 el caudal que tiene el actual gasoducto, así que estamos esperanzados y ya estamos trabajando para hacer toda la distribución con gas NEA. Digamos, le pedimos todos los requisitos para el tendido domiciliario. Esto va a terminarse teóricamente este gasoducto para marzo, abril del año que viene. Sí. A partir de ahí hay que tener los proyectos presentados para ir entrando en la posibilidad. Horacio, en esta semana que pasó se han reunido en Concepción del Uruguay con el obispo de la diócesis, que los convocó a todos los candidatos de Concepción más los candidatos a la legislatura. ¿Qué impresión se llevó de ese encuentro? Un encuentro muy interesante. El obispo Sordán, nuestro obispo de la diócesis de Gualeguaychú, lo inició con un documento que emitieron los obispos argentinos en marzo, donde hacen un análisis de la situación socioeconómica, el aumento de la pobreza con mucha preocupación y un llamado a la amistad social. Ellos hablan de que hay que establecer lazos fraternales y nosotros coincidimos con eso, para solucionar los problemas de la gente que realmente la está pasando mal y para que el país arranque, ¿no es cierto? Claro. Ellos hablan de pacto, bueno, en el justicialismo se está hablando de un contrato social, veremos cómo, pero yo estoy convencido de que hay que llegar a acuerdos básicos en cosas fundamentales para es el desafío del gobierno que venga, el desafío que sea. Totalmente. Había ellos en ese documento, citan una frase de Monseñor Angelelli, sí, que hace poco fue canonizado, y que fue asesinado por la dictadura militar. Una frase que emitió en el 73, y decía, hacía referencia al tiempo electoral y decían que a los ciudadanos no se los convoque solamente para votar, que se los tenga en cuenta en el desarrollo del proceso democrático. Y que, bueno, parece una frase tan remanida, ¿no? Pero a veces es cierto, el ciudadano siente que simplemente forma parte de una democracia de tipo formal porque justamente es solo el día de las elecciones donde más o menos uno se siente con ciertos derechos y después es como que los pierde o no los tiene porque la política le pasa por un costado. Es cierto, pero me parece que ese tipo de democracia representativa que no tiene un contacto, un ida y vuelta con la gente, va a tener que quedar atrás. Claro. Y hay que estar muy pendiente de los requerimientos y de las situaciones que yo veo, avisoro un panorama muy complejo y vuelvo a que me parece a mí que, y haciendo referencia a esta reunión que la considero muy valedera, que hay que ir buscando, va a haber que buscar consensos para que el país arranque y los pueblos arranquen, ¿no es cierto? Me dijo usted en reportajes anteriores que por tener una formación académica, usted es abogado, prácticamente, bueno, nunca ha ejercido porque se ha dedicado a la actividad agropecuaria, después a la política, pero sentado en la banca usted iba un poco a aprovecharse en el buen sentido de esa formación académica para, por ejemplo, saber analizar una ley o proponer una ley, como también con la experiencia que le dio la política y fundamentalmente la intendencia, trabajar mucho en ese contacto permanente con los intendentes. Totalmente, es así, todavía no sé, veremos después los legisladores en qué comisiones trabajamos específicamente, sí, pero me voy a involucrar en la parte legislativa porque por un lado me gusta y creo que es una responsabilidad. Siempre los que somos oficialismo, en este caso formamos parte de un proyecto político de Bordet,
vamos a colaborar siempre con las iniciativas, vamos a estar atentos a las iniciativas del Ejecutivo, porque es el que tiene la obligación de gobernar, ¿no es cierto? No quiere decir que uno pueda tener iniciativas particulares que las lleve a la Cámara, ¿no es cierto? Pero yo creo en el trabajo colectivo, en los aportes colectivos, y creo que eso es lo que en definitiva surte efecto, ¿no es cierto? Y ha visto y ha descubierto en todo caso, qué impresión tiene, ¿no? Esta nueva camada de dirigentes que un poco irrumpieron en el justicialismo, como puede ser Lucho Slotauer en Basavilbaso, el doctor Oliva en Concepción del Uruguay y tantos otros a lo largo del departamento. Digo, por un lado, usted un poco los descubre a ellos y ellos un poco lo descubren a usted, y yo lo que noto que, bueno, ellos le tienen mucho respeto. Sí, un poco por la edad también. No, sí, la verdad que me he llevado una excelente impresión de la nueva camada de dirigentes del departamento de Uruguay. En el caso específico de Basavilbaso, yo a Lucho lo conocía de vista y de cambiar algunas palabras. Ahora he tenido varias reuniones con él. Estamos planificando un trabajo en conjunto. A Beatriz la conocía a través del doctor Jordanengo, de muchos encuentros, inclusive cenas en común, sí. Pero que me parece que en este caso de Basavilbaso se ha dado una conjunción muy buena, a mi modo de ver, entre el perfil gerencial de Lucho, por su experiencia laboral, y el perfil social, vocacional, de vocación de servicio de Beatriz. Porque realmente, no de ahora, yo escucho hablar en Santa Anita gente que se ha venido a atender al hospital y a veces a las 2, 3 de la tarde no se va la doctora sin dejar de atender al último paciente. Y con respecto al resto del departamento, han surgido muchos chicos yo digo chicos, pero hombres de más de 30 años, 31, 32, 35 años. Bueno, el caso de Santa Anita, el caso de San Justo, con Viganoni, Villamantero, Pronunciamiento lo mismo. Una camada muy interesante. Que bueno, a uno lo entusiasma porque es el trabasamiento generacional natural de la vida, ¿no es cierto? ¿Cree que se van a repetir los números de las PASO? Sí, yo creo que se van a repetir, y con la posibilidad en algún lugar de ampliarlo, ¿no es cierto? Me parece que sí, que Bordet está muy afirmado en el justicialismo de Entre Ríos, pero no solamente en el justicialismo. Gustavo Bordet ha llegado a la gente común, al independiente, con una posición, amplia, de escuchar a todos y establecer para Entre Ríos una política de desarrollo a partir de un ordenamiento previo de las cuentas fiscales. Yo creo que se viene una buena etapa para Entre Ríos, siempre que haya un cambio en la política económica nacional, que creo que es fundamental, porque tenemos que ser sinceros, eso es básico para que la industria vuelva a trabajar otra vez, que los comercios funcionen a pleno, haya más consumo, y esa rueda de la economía que está bastante frenada vuelva a funcionar. Horacio, como siempre, muy amable por haber venido, por estar, y bueno, de ganar, obviamente que como va a pasar seguido por Basavilbaso, le vamos a pedir que cada tanto nos visite. Le agradezco mucho, Jorge, y he hecho un compromiso especial con Lucho de venir muy seguido a Basavilbaso y estar atento a los problemas de la localidad. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, el doctor Horacio Amabet aquí junto a nosotros.